No sé si conocéis la reciente polémica de James Gunn y sus horribles tweets antiguos. James Gunn es un guionista y director de cine que estuvo al frente de Guardianes de la Galaxia 1 y 2 y que iba a estarlo también de la tercera entrega hasta que un señor sacó a la luz tweets suyos de entre 2008 y 2009 en los que bromeaba sobre temas tan adecuados para tomárselos a la ligera como la pedofilia o la violación. No es ni muchísimo menos el único personaje público que ha tenido movidas de este tipo. Hay bastante gente que en el pasado escribió tweets de muy mal gusto y supongo que por miedo a que puedan afectar negativamente a sus carreras, lo que hacen es borrarlos. Así, para quien no los hubiera visto antes, es como si no hubieran existido. Así que más de una vez me he planteado si alguna vez consigo un puesto respetable o me convierto en alguien con un mínimo número grande de seguidores, tengo que darle un buen repaso a todo lo que he subido, porque no recuerdo hasta qué punto puse cosas. Sois libres de buscar, no sé si habrá algo, pero en cualquier caso yo sé que decirlas las decía. Usaba sida o sidoso como insulto, el término violación para hacer referencia a cosas que te suceden de improviso y en grandes cantidades, como que una persona te dé muchos faves en Twitter, eso era una fa-violación. Hacía bromas con respecto al suicidio o, más que bromas, usaba conceptos y ejemplos del mismo totalmente a la ligera. La palabra niga, subnormal como insulto también, siendo el español un idioma tan amplio y rico en vocabulario ofensivo original, pues a mí me parecía correcto usar esa palabra tan innecesaria. Es que cuando Amy Winehouse falleció, recuerdo comentar lo gracioso que me parecía que alguien que se apellidaba Winehouse, Casa de Vinos, tuviera una historia tan trágica con las drogas. Que sí, que tenía 11 años cuando falleció Amy Winehouse, pero... Y bueno, lo peor de todo en mi opinión es que el tema de cagarse en los muertos de la gente me parecía también súper normal. Y un largo etcétera. Como siempre suelo decir, vamos a seguir la estructura de todo buen capítulo de Los Simpson y enganchar con algo que aparentemente no tiene ningún tipo de relación con lo anterior. Y es que este año he aprendido mucho más de lo que esperaba en una unidad de asignatura de la universidad. O sea, en varias, pero en este caso voy a hablar de una y de un profesor en concreto. Este profesor, uno de los primeros días de clase allá por septiembre, nos dijo que teníamos que empezar a hacer un proyecto creativo que hablara de nosotros mismos. Suena abstracto, ¿verdad? Bueno, no os preocupéis, porque tampoco se preocupó por explicarlo mucho más. Después descubrimos que era su intención. Pero básicamente nos pidió que creáramos una plataforma online de cualquier tipo y empezáramos a subir cosas desde ya, que lo evaluaría en Navidad. La asignatura era teoría de la imagen, así que lo suyo era que lo que subiéramos fueran documentos gráficos, o sea, imágenes. La gente tiró en su mayoría por crearse una cuenta de Instagram o un blog de Tumblr, yo elegí Tumblr, y casi todos también planteamos un concepto a seguir desde el primerísimo momento. Yo que sé, fotos en blanco y negro que hablasen sobre ti de pequeño y fotos en color para hablar de tu yo presente. Movidas en ese plan. Yo pensé que era una idea grandiosa e innovadora basarlo en un semáforo. Aviso. Todo está desde una óptica intensita profunda. No me juzguéis, ¿vale? Iba a usar fotos con colores rojos para expresar las dudas sobre quién era, en amarillo simbolizando que estaba cerca de descubrir alguna verdad sobre mí misma, y el verde era para las cosas que me hacían ser yo y que yo ya era plenamente consciente de que gracias a esas cosas yo era quien soy. Creo. Y con un título de una canción para cada foto, para explicar lo que no se entendía en la imagen, así todo. El caso es que un día me encontré con un chico que iba a un curso superior al mío y que también había tenido a este profesor en esta asignatura y que por tanto había hecho el trabajo creativo. Le conté por encima mi idea y me dijo directamente que lo más seguro era que al profesor no le gustara porque era muy encorsetado. Este hombre no quería que le enseñáramos una idea desarrollada de forma constante y perfecta durante esos 4 meses, porque la mayoría de las veces que nos ponemos reglas a nosotros mismos, olvidamos que somos nosotros los que las hemos puesto. Las tomamos o nuestro cerebro las interpreta como algo inamovible y limitamos nuestras propias posibilidades. Me diré unas cuantas semanas descartando fotos que me gustaban o me parecían importantes porque no eran del color adecuado o porque no encontraba una canción que expresara justamente lo que yo creía que le faltaba a la foto. Y me di cuenta entonces de que mi profesor tenía razón. Las fotos que conseguían pasar los 1001 filtros que me estaba autoimponiendo no hablaban tanto de mí como yo había pretendido en un primer momento. Hablaban más bien de mi idea del semáforo. Pero claro, ya llevaba un tiempo ciñéndome
a la estética y a la temática que había construido. ¿Qué hacía? Borraba todo lo que había subido y empezaba otro blog distinto con otro nombre y como si no hubiera pasado nada. O eliminaba solo fotos sueltas para que pareciera que mi intención había sido totalmente distinta desde el principio. Nada de eso. Pedí tutoría con mi profesor para que me aconsejara y me dijo que nada de eso, que efectivamente era un proyecto demasiado rígido, que continuara pero haciéndolo distinto ahora. Y yo en plan, pero va a quedar feo. Esta asignatura va sobre cómo hacer que las imágenes salgan bien. Y él, sí, justo por eso. Quiero ver una evolución en vosotros. Si desde el primer día de clase hasta el último seguís teniendo exactamente las mismas inquietudes con respecto a la fotografía, es que no habéis aprendido nada. Y un resultado aislado no me va a servir para ver lo que quiero. No me vale si no tengo un punto de partida, porque lo que quiero ver es cómo cambiáis. Y yo, que me había cogido de concepto un puñetero semáforo, cuyo trabajo literalmente es cambiar, lo que quería era hundirme en el suelo, porque de nuevo tenía toda la razón. Estamos acostumbrados a ver productos finalizados, perfectos, pulimentados. Incluso cuando por un casual se nos permite echar un ojo al proceso, al desarrollo, ese proceso se embellece. Estoy hablando de esto teniendo en mente los libros de el arte de tal serie o tal película. No sé si sabéis a qué me refiero. Esto, por ejemplo, ¿vale? Es un libro sobre el proceso creativo de una serie de animación en el que aparecen diseños antiguos y cómo evolucionaron, cómo se realizaba el movimiento, trozos de storyboards, no sé, incluso en las ideas descartadas todo es estéticamente perfecto, como si hubiera salido fluido y sin errores a la primera, como si el desarrollo de cualquier idea o ser no fuera enmarañado y confuso y lleno de altibajos. La palabra que busco es messy. Mess. No se me ocurre ninguna en español que tenga exactamente esos matices. Las personas y las cosas evolucionan, cambian. Y ya no es solo que sea normal empezar siendo algo y terminar convirtiéndote en otro algo distinto, sino que durante ese proceso también vas pasando por ser un montón de cosas diferentes. Como estás a medio camino entre dos puntos, un poco perdido, parece que está feo, porque no es tan perfecto como cuando ya te has asentado y eres plenamente consciente de aquello en lo que te has convertido. En el desarrollo, en el punto medio, te sientes a mess. No sé por qué he hecho eso. Pero creo que es casi más importante que entendamos que esos estados intermedios son igual de válidos y necesarios que los finales y los principios. Con ellos aprendes y te das cuenta de cómo hay que hacer o no hacer las cosas. No hay que sentirse avergonzado por no ser experto en una materia o por no saber algún detalle de ella. Igual que por no crear historias, dibujos, fotos, el feed de Instagram perfectos desde el primerísimo momento. Que ese pensamiento no nos quite de empezar a hacer cosas que nos gustan porque creamos que no estamos lo suficientemente preparados como para hacerlo lo bien que merece, lo cual probablemente sea verdad, porque siempre se puede mejorar, pero la perfección es subjetiva. Cuanto más te prepares, más consciente serás de las cosas que te faltan por dominar y más querrás mejorar antes de dar el primer paso, y así nunca lo darás. No tienes que hacerlo todo bien desde el principio. Con hacerlo, con comenzar, basta. Eso es lo más difícil. Es decir, ni tú ni nada de lo que creas tiene por qué estar completamente definido en el momento en que nace. Ya irá forjándose por el camino. Y eso de enaltecer una perfección que no existe, creo que en parte, como todo, se debe a la imagen deforme que nos hemos acostumbrado a beber de las redes sociales. Hablo de perfección en todos los sentidos. Gente pasándolo bien en Instagram, yendo a la playa, de fiesta, todo el rato con amigos o besos de parejas felices, y personas que saben de todo y se explican a la perfección en Twitter. Y los construidos sobre temas súper complejos, del hecho de que parece que siempre va a haber alguien que se entere de las cosas antes que tú. Esto no es así de verdad. Habitualmente no subes a Insta una foto de tus apuntes en la época de exámenes para poner de caption: estoy amargada, llevo 3 días sin salir de mi casa, por favor, matadme. No subes un selfie triste un día que estás triste porque te sientes triste y punto. La cuenta normal es para enseñar cosas buenas que te van pasando, solo eso, lo cual, así dicho, suena evidente, coherente, lógico, pero aunque sepamos que solo se enseñan las cosas buenas, nuestro cerebro no lo asume y empiezan las comparaciones. Las cosas malas
si eso van a la cuenta candado. Ahí se ponen cosas que no quieres que vea nadie que no sea de tu círculo más cercano. En parte, eso está bien, porque pueden servirte para pedir ayuda o para desahogarte con toda la confianza del mundo, pero en parte también implican que lo malo solo puede quedarse dentro. Venga, aquí podéis hacer un chiste sobre lo malo. No queremos que se rompa esa imagen de perfección, ese equilibrio de mentira. Sin darnos cuenta estamos alimentando todo el rato eso de que estar mal está mal. Hice un vídeo hablando sobre eso, ups, en realidad es como un poco complementario a este, lo dejo ahí. Y no hace falta irse a extremos tan negativos, las cosas cotidianas tampoco quedan registradas. Ir al súper, las 3 o 4 horas que pasas en clase tomando apuntes, la peli cutre de domingo de Antena 3 que te fumas entera aunque no te guste nada, eso no sale lo mucho que nos aburrimos las personas. No me refiero a no estar haciendo nada, me refiero a aburrirte mientras haces cosas que no son las que te gustaría estar haciendo. Creo que la mayor parte del tiempo lo pasamos estando aburridos o esperando a que ese tiempo pase, y eso no es perfecto. Son periodos confusos. Messy times. Tampoco sé por qué he hecho eso. En Twitter es igual de mentira. Tienes tiempo para pensar cómo construir las frases, cómo elaborar las respuestas, pero nada de eso sale solo. He usado antes la palabra mentira, pero creo que no es la más adecuada, porque el hecho de que esté planificado no lo hace en absoluto menos válido. Es solo que a veces se nos olvida que está fabricado para que tenga el aspecto más perfecto posible. Y quizá en el caso de Twitter a veces ayuda, porque puede ayudar a que cierto contenido llegue de forma más clara a la gente que si estuviese vale escrito tal y cual, pero a veces implica que te alejes de la forma natural que tendrías de hacer las cosas. Voy a hacer una parte. Soy la primera que hace absolutamente todas y cada una de las cosas que ha mencionado hasta ahora. No digo que sean intrínsecamente malas en absoluto, solo que me gusta pensar sobre por qué las hacemos y si sería posible hacerlas de otra forma. En fin, ¿qué tiene que ver esta reflexión casi infinita que acabo de vomitar con el primer cuarto del vídeo? Bueno, podéis aplicarla a las polémicas sobre tweets problemáticos antiguos de forma literal, y también podéis interpretarlo como símbolo de otras cosas, porque eso era la intención. Si yo encontrara tweets míos hablando sobre cualquiera de esas cosas que he mencionado antes y los borrara, ya no por mi imagen, sino porque han pasado los años, he crecido y he aprendido que ciertas cosas que decía cuando tenía entre 11 y 14 años estaban muy lejos de estar bien. Si borrara esos tweets, ¿no daría la falsa imagen de que la gente buena no comete errores? Ya no errores, porque en su momento no se trataba de errores. No era que en una ocasión puntual metiera la pata, porque cuando metes la pata eres consciente hasta un punto de que la estás liando, sino que eran situaciones que tenía normalizadas. Ni me había parado a pensar que pudiera estar haciendo algo malo. Borrar esos tweets no daría la falsa imagen de que tienes que hacerlo todo bien desde el principio. La nutria esa del pasado no sabía nada de esto, pero la nutria de hoy sí lo sabe. Sin embargo, si elimino las pruebas de que ese pasado ocurrió, será como pretender borrar ese periodo en el que no sabía nada y existió. Y no pasa nada por ello, porque nadie nace sabiendo. El problema es la gente que rechaza lo que intentan enseñarles una y otra vez, pero aprender o deconstruirte más tarde no quita valor a que lo hagas. Apunte 2, por si a alguien le da por confundir el tocino con la velocidad. No estoy defendiendo a James Gunn, ni mucho menos, ni a ninguna de esas personas que han tenido movidas por tweets antiguos. No conozco lo suficiente, ni sus casos, ni a ellos como humanos individualmente, como para pronunciarme a favor o en contra, aunque los tweets de James Gunn fueran objetivamente asquerosos. Solo me venía bien su caso para sacar el tema. Las cosas cambian y la gente crece. Eso está bien, no cambiar sería antinatural. Creo que ya lo he mencionado en alguna que otra ocasión, pero cambiar es una de las cosas más importantes que hacemos a lo largo de toda la vida, además de amigos y contar historias, en mi humilde opinión. Pero lo de cambiar es incuestionable. Me refiero al conocimiento que tienes sobre temas delicados y complejos, como lo pueden ser cuestiones de género, raza, sexualidad, identidad y un largo etcétera. Y también me refiero a ti mismo como persona. En lo relativo a lo primero, mientras estés dispuesto a escuchar, no pasa nada por no hacerlo todo bien desde el principio. Cancelar a alguien por estar mal informado no me parece lo
correcto. Otra cosa es que se niegue a rectificar, siga teniendo actitudes ofensivas y haga oídos sordos una y otra vez. Pero si no se llega a ese extremo, cada persona vive en un entorno muy distinto. Si por ejemplo no tienes ningún conocido que haya sufrido depresión, ni te vas a plantear qué decir de normal. Han echado a Nerea de Operación Triunfo, qué depresión tengo encima, pueda ser algo que esté mal, sobre todo cuando todo Dios normaliza ese tipo de expresiones. Y en cuanto a lo segundo, a lo de uno mismo, me he repetido 1000 veces, pero creo que sería guay si dejáramos pruebas de la existencia de los pasos intermedios también. Me parece que ese era el punto principal al que quería llegar con este vídeo, dejando de lado todas las otras subtramas, que los principios existen, los puntos de partida, pero lo de los finales es algo más ambiguo, porque cambiar es algo continuo y queremos cambiar a mejor, a perfecto. En el momento en el que cambiamos un poco, también cambia nuestra idea de perfección, de forma que esa perfección que nos habíamos marcado como meta antes desaparece y se ve aplazada porque hay una perfección nueva con otros matices que costará un poco más de tiempo dominar. Así nunca, jamás la alcanzaremos. ¡Me desvío! Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hay gente que es más de principios y gente que es más de finales. Siempre le echamos la culpa de todo a uno o a otro. Estábamos predestinados desde el principio. Acabamos fatal, pero el medio, el desarrollo, el camino puede que sea lo más importante. Tenemos que vivir el proceso y permitirnos fallar y permitirnos simplemente no rellenar siempre el espacio que nos dejamos para mejorar, disfrutar de todo el camino. Por favor.